La jungla no estaba en silencio. Respiró. Susurró. Observó a un hombre tendido en el suelo, encadenado a un grueso árbol alienígena. Su nombre era Jackson Reed. Un soldado, un superviviente, un humano. La sangre cubría su rostro. El sudor le corría por el cuello. Sus ojos estaban abiertos, agudos y alertas. Él había quedado atrás. Su propio equipo, humanos como él, lo habían traicionado. Dijeron que era demasiado débil, demasiado lento. Necesitaban una distracción para poder escapar. Así que lo encadenaron aquí en medio de la selva como cebo. Para las bestias que gobernaban este mundo alienígena, Jackson tiró de las cadenas, pero eran fuertes. Le cortaron las muñecas, pero no se detuvo. No porque creyera que podía romperlos, sino porque se negó a quedarse quieto. La jungla que lo rodeaba era extraña y viva. Los árboles brillaban con una suave luz azul. Las hojas gigantes se movían incluso cuando no había viento. Los insectos zumbaban con sonidos extraños. Algunos tenían alas hechas de luz. Otros no tenían ojos pero podían oler el miedo. A lo lejos, algo gruñó profundo, hambriento y cercano. Jackson respiró profundamente. Recordó su entrenamiento. Disminuya el ritmo cardíaco. Controla tu miedo. Usa tu mente, no tu pánico. Cerró los ojos y los destellos aparecieron en el momento en que su equipo se volvió contra él. Lo siento, Jack, dijo el líder. Nos ganarás algo de tiempo. Lo patearon, lo ataron y se fueron. Escuchó sus pasos perderse en la jungla. Esperaba que alguien regresara. Nadie lo hizo. Ahora era solo él. Y lo que fuera que estaba cazando, una sombra se movía entre los árboles. Rápida, silenciosa, grande. Jackson se quedó quieto, escuchando. El gruñido se escuchó de nuevo, más fuerte esta vez. Él sonrió solo un poco. Tenía miedo, pero también estaba enojado. Pensaron que moriría rápidamente. Pensaron que gritaría y lloraría. Se olvidaron de una cosa. Jackson Reed nunca se rindió. Metió lentamente la mano en su bota. Había un pequeño alfiler de metal escondido en el interior. Lo había colocado allí hacía meses. En caso de captura, en caso de traición, sabía que la misión era arriesgada. Y ahora estaba contento de haberse preparado. Con manos firmes, utilizó el pasador para desbloquear la primera cadena. Tomó tiempo, le dolió, pero no se detuvo. Los gruñidos ahora estaban más cerca. Las ramas se quebraron cerca. Podía oler algo húmedo, pelaje y sangre. La última cadena se abrió con un clic. Era libre, pero no huyó. Aún no. Se mantuvo agachado, arrastrándose detrás de una raíz gruesa. Él esperaba, observaba, escuchaba. Entonces lo vio. Una bestia más alta que cualquier hombre. Escamas negras, 6 patas, ojos rojos brillantes. Olfateó el aire. Sacó la lengua rápidamente. Llegó al árbol donde lo habían atado, pero ya no estaba. La criatura rugió, sacudiendo los árboles. Los pájaros volaron. Insectos dispersos. Jackson no se movió. Él ya estaba planeando. Ya estaba pensando. No necesitaba luchar contra ello. Aún no. Él solo necesitaba sobrevivir. La bestia volvió a olfatear, confundida. Luego se alejó. Avanzando a través de la jungla, Jackson esperó unos minutos más y luego se levantó lentamente. Miró a su alrededor y evaluó la posición del hijo. Tenía que moverse rápido. La jungla no perdonaría los errores. Se susurró a sí mismo. Encadenaron al hombre equivocado. A medida que se adentraba más en la jungla, no dejaba huellas. Se movía como un fantasma, silencioso y cuidadoso. No sabía lo que encontraría. No sabía si sobreviviría.
Pero una cosa era segura: no moriría encadenado. Él los encontraría. El equipo que lo dejó. Y cuando lo hicieran, aprenderían lo que sucede. Cuando encadenas a un hombre como Jackson Reed en la jungla, las reglas son simples: matar o morir, cazar o ser cazado. Jackson estaba listo para cazar. La selva no dormía. Siempre estaba mirando. Siempre en movimiento. Jackson Reed se movió entre los árboles espesos como una sombra. Él ya no era el cebo. Él era la pregunta que la jungla no podía responder. Cada paso era una prueba, no de fuerza, sino de voluntad. En realidad, el aire estaba húmedo y cargado de olores extraños. El suelo crujió bajo sus botas y sobre él unas enredaderas brillantes se movían como serpientes. No había comido en 2 días. Le dolían los brazos por las cadenas, pero aún así caminaba. Estudió la jungla como un soldado lee un campo de batalla. Una planta silbó a su paso. Escupió una niebla amarilla. Contuvo la respiración y se agachó. Detrás de él, un pequeño animal apareció en la niebla. Gritó una vez y luego se derritió en el suelo. Jackson no parpadeó. Solo otra prueba. Encontró agua cerca de las raíces de un árbol morado gigante. Brillaba casi demasiado limpio. Le arrojó una piedra. El agua se cerró de golpe como una mandíbula. Dientes ocultos debajo de la superficie. Siguió adelante, sediento pero vivo. No muy lejos de ahí, vio movimiento. Una bestia alta y puntiaguda que olfatea el aire. Jackson no corrió. Se dejó caer detrás de un tronco, observó y esperó. La criatura pasó sin verlo. Aprendió algo. Entonces las bestias cazaban por el sonido, no solo por la vista. Entonces empezó a ponerlos a prueba. Ataba enredaderas entre los árboles y ponía trampas con huesos afilados y piedras pesadas. Observó cómo se movían las criaturas, cómo reaccionaban al olor y a la luz. Una trampa atrapó a un depredador de 4 patas. Gritó, sacudió los árboles y luego se quedó en silencio. Jackson no aplaudió. Estudió el cuerpo, los órganos. Se encontró una glándula cerca del cuello. Brillaba débilmente. Lo recortó y lo envolvió en una tela. Quizás podría usarse. Quizás las bestias le tenían miedo. Por la noche, la selva brillaba como una ciudad. Azules suaves, verdes y rojos pulsantes. Pero Jackson sabía que la belleza significaba peligro. Se mantuvo en las sombras. Bajo los árboles caídos, sus ojos se acostumbraron y sus oídos se agudizaron. Cada sonido tenía un significado. En un claro vio una bestia cazando. Fue rápido, brutal, silencioso. Mató a una criatura con cuernos de ciervo con un solo mordisco. Luego la arrastró hacia la oscuridad. Jackson observó todo, cronometrando sus pasos, aprendiendo su ritmo, se susurró a sí mismo: no puedes luchar contra una jungla, pero puedes aprenderla. Más tarde, subió a un acantilado para alcanzar un terreno más alto. La subida fue dura y dolorosa, pero desde la cima vio la verdad. La jungla se extendía por kilómetros, brillante, en movimiento, viva, y en algún lugar muy adelante, una luz roja parpadeante, una señal tal vez, o una trampa. Aún así, había esperanza. Pero no podía apresurarse. Necesitaba ser más inteligente que las bestias, más inteligente que su equipo, que lo abandonó en el suelo de la jungla. Algo cambió. Los animales se movían en una dirección, corrían, huían, algo más grande. Venía, algo que los cazadores temían. Jackson se alejó del borde del acantilado. Él no quería verlo todavía. No hasta que estuvo listo. Mientras descendía, su mano rozó una enredadera. Le picó rápida y agudamente. Se mordió el labio, cayó al suelo, su brazo ardía, la piel se puso roja. Metió la mano en su bolsillo,
Sacó un polvo hecho a partir de la glándula de la bestia y lo frotó sobre la herida. El dolor se desvaneció. Poco a poco, sonrió solo un poco. La jungla lo puso a prueba y él estaba aprobando. Cuando salió el sol, o lo que fuera que se consideraba luto en este mundo, Jackson había dejado atrás al hombre al que habían encadenado. Ahora era otra cosa. Ni bestia, ni presa. Algo intermedio. Algo que la jungla no había visto antes. Un humano que se negó a morir. Un hombre que aprendió más rápido de lo que la jungla podía matar. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Y no sería justo. No sería amable. Vendría con dientes. Y Jackson se enfrentaría a ello. No con miedo, sino con fuego en los ojos. La tormenta llegó sin previo aviso. Los relámpagos atravesaron el cielo como si fueran cristales rotos. La lluvia caía en forma de lluvia espesa y caliente. La jungla no huyó de ella. Bailó en él, se hizo más fuerte, más ruidoso. Jackson Reed se agazapó dentro del hueco de un árbol muerto. Su ropa estaba empapada. El barro le cubría los brazos y la cara. Pero sus ojos estaban enfocados y agudos. En sus manos sostenía una pequeña máquina rota. No fue mucho, solo un fragmento de metal de una sonda caída. Algo que encontró cerca del borde de un campo de huesos. Huesos alienígenas, altos, retorcidos, quemados, lo que sea que los mató. No dejó supervivientes. La sonda todavía parpadeaba. Tenue luz roja bajo la piel de suciedad. Era viejo, dañado, pero no muerto. Y para Jackson, fue un susurro de las estrellas. Una oportunidad. No tenía herramientas, ni fuente de energía, pero tenía manos. Él tenía memoria. Recordaba cada lección, cada ejercicio. Recordó cómo construir cuando otros solo veían basura. Afuera la jungla rugía. Algo grande gritó en la distancia. Más cerca que antes, Jackson no se inmutó. Tomó un cable de la sonda y lo ató a un trozo afilado de hueso. Utilizó el calor corporal para desencadenar un pulso de energía. Un suave zumbido comenzó. El dispositivo vibró ligeramente. Entonces se iluminó. Una baliza roja parpadeante en un mar de sombras verdes. Exhaló lenta y constantemente. No era mucho, solo un pulso. Pero era su pulso. Su mensaje, una señal al cielo, para cualquiera o cualquier cosa que pudiera escuchar. Presionó un botón y habló. Este es Jackson Reed. Abandonado en Cylon 9, traicionado por mi tripulación, vivo, adaptándome, cazando si alguien recibe esto. Sepan esto, no he terminado. Sobreviviré con o sin rescate. Envió el mensaje 3 veces y luego enterró la sonda debajo de un trozo de hojas mojadas. Marcó el lugar con una piedra tallada, no para él sino para los que pudieran venir. Mientras se movía entre los árboles, notó algo extraño. La jungla había quedado en silencio. No hay pájaros, no hay insectos, no hay susurros, solo silencio. Entonces lo oyó, un zumbido mecánico. No es humano ni bestia. Se giró rápidamente, con el corazón palpitando con fuerza. Algo descendía de los árboles. Piernas de metal, armadura lisa, ojos brillantes. No era de la tierra. No era de su equipo. Fue algo más. Algo que respondió a la señal. La criatura máquina escaneó el suelo y luego se giró hacia Jackson. Su cuerpo cambió de forma. Púas largas que se extienden desde su espalda. Armas o extremidades que no conocía. Jackson no se movió. Lentamente sacó un cuchillo de su costado. No estaba seguro de que ayudara, pero no se quedaría esperando. La máquina ladeó la cabeza. Entonces habló, no con palabras, sino con sonido. Ecos, patrones, clics. Jackson se dio cuenta de que no estaba allí para matar. Estaba allí para juzgar. La señal no era un grito de ayuda. Fue un desafío. Y ahora algo respondió. La prueba había cambiado. Ya no es bestia contra hombre. Ahora era la mente contra la máquina, el sobreviviente contra algo antiguo y poderoso.
Jackson dio un paso adelante y se limpió el barro de la cara. Él habló claramente. Si estás aquí para llevarme, dijo, será mejor que traigas más. La máquina se detuvo y luego giró. Saltó hacia los árboles y desapareció. Ningún sonido, ningún rastro. Jackson permaneció bajo la lluvia, respirando con dificultad. Había enviado una señal a lo desconocido. Y lo desconocido había retrocedido. En algún lugar arriba, las estrellas se movieron y algo comenzó a moverse hacia el planeta. No es rescate ni seguridad, sino algo mucho más peligroso. Se susurró a sí mismo, bien, déjalos venir. Porque Jackson Reed ya no era solo un hombre en la jungla. Él fue quien rompió las cadenas. Él fue quien envió la señal y estaba listo. La jungla volvió a estar en silencio. Pero Jackson Reed sabía que era el tipo de silencio que precede a la sangre. Se había convertido en una sombra entre los árboles. Ya no se trata solo de sobrevivir. Ahora estaba planeando, cazando, preparándose. Habían pasado 4 días desde que envió la señal. Durante días desde que la criatura máquina apareció y desapareció. Pensó que tal vez no vendría nadie más. Quizás a nadie le importó. Pero estaba equivocado. Poco antes del amanecer, vio el primer barco, un pequeño crucero de exploración marcado con el emblema de su antigua tripulación. La misma tripulación que lo encadenó y lo dejó por muerto. Habían regresado no para rescatarlo, no para pedir disculpas, sino para recolectar, para despojar la jungla de tecnología y muestras biológicas, para terminar lo que comenzaron. Jackson observó desde los árboles mientras aterrizaban. Vio caras conocidas saliendo. El capitán Riker, con su sonrisa satisfecha, Torres, el francotirador, siempre callado, siempre observando. Mara, la médica, que no habló cuando lo ataron. Se rieron mientras se movían entre los árboles, con armas en mano, escáneres destellando y sin miedo en sus ojos. Creyeron que la jungla lo había matado. Creían que estaban a salvo. Pero Jackson no estaba muerto. Él estaba mirando. Estaba cerca. Lo siguió en silencio. Al igual que las bestias que había estudiado, marcó sus posiciones, sus hábitos. Los vio separarse como si fueran presas. Esperó hasta que oscureciera. Luego el primero desapareció. Fue Benten quien ató la primera cadena. Gritó una vez, luego silencio. Los demás no se dieron cuenta hasta la mañana. Y cuando encontraron su casco, estaba lleno de tierra y espinas. Ningún cuerpo, solo un mensaje tallado en el barro. Aún aquí, entraron en pánico. Riker ordenó patrullajes más estrictos. Torres escaneó la jungla con visión de calor. Pero Jackson se movió con el viento. Sin calor, sin sonido. La segunda trampa fue más inteligente. Usó enredaderas, huesos y una púa de una de las bestias alienígenas. Cuando Mara entró, apenas tuvo tiempo de gritar. Ahora el pánico era real. Riker gritó en los camps. Él está vivo. Te dije que deberíamos haberlo acabado nosotros mismos. Pero ya era demasiado tarde. Jackson estaba en sus cabezas ahora. Un fantasma. Un castigo. La jungla no solo los estaba matando. Él era. Dejó señales, marcas en los árboles, equipo robado y regresó roto. Encontraron el rifle de Tauro partido en 2, tendido cuidadosamente sobre una roca. Su rostro se puso pálido. Una vez ella lo había llamado débil. Ahora ella lo sabía mejor. Jackson podría haberlos matado más rápido, pero no quería rapidez. Quería que lo sintieran. El mismo miedo que sintió, la misma traición. La tercera noche le tendieron una trampa. Utilizaron cebo térmico, huellas falsas, intentaron atraerlo a un claro, pero Jackson ya estaba observando desde arriba. Cayó de los árboles como si fuera la muerte misma, agarró a Torres y desapareció en la oscuridad. Ahora solo quedaban 2. Riker y Mara corrieron con las armas desenvainadas y gritando su nombre. Pero la jungla no respondió. Solo el viento respondió, llevando un susurro. Me extrañaste.
Encontraron un árbol viejo hueco y se escondieron dentro. Instalar luces, láseres y cables trampa. Las manos de Riker temblaban mientras cargaba su pistola. Mara lloró en silencio. Una vez había curado el brazo de Jackson después de un accidente de entrenamiento. Ahora ella susurraba oraciones, esperando que él la perdonara. Pero el perdón no era parte del plan. Se trataba de justicia. Desde las sombras, Jackson los observaba. Él no tenía prisa, esperó porque la selva le había enseñado a tener paciencia, porque ahora él era la selva y por la mañana solo uno de ellos seguiría respirando. El amanecer llegó lentamente. La jungla estaba brumosa, húmeda y silenciosa, pero no tranquila. Jackson Reed estaba de pie entre los árboles sobre la vieja nave exploradora, con los ojos fijos en los dos últimos miembros de la tripulación, Riker y Mara. Estaban cansados, destrozados, temblando. Parecían presas. Y Jackson se había convertido en algo mucho peor que un depredador. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba limpiando el desastre, pieza por pieza. Se movió rápido, en silencio, rompió un cable cerca de la zona de trampa y desapareció en la niebla. Riker disparó 3 tiros a los árboles, gritando, «Muéstrate». Pero Jackson no respondió con balas. Él respondió con miedo. Reproducía sonidos a través de semen robado, pasos, susurros, gruñidos de bestias. Cada sonido les hacía estremecerse y les hacía apuntar a la nada. Mara susurró, «Tenemos que irnos ahora». Pero Riker no estaba escuchando. Su orgullo era más fuerte que su voz. Jackson dejó caer un casco a sus pies. El casco de Torres con la palabra «¿Por qué?», rayado en él. Riker dio un paso atrás. Conmocionado, gritó al aire. No teníamos elección. Nos estaba frenando. Nos habría matado a todos. Jackson observaba desde los árboles, agarrando firmemente una hoja de hueso que él mismo había tallado. No parpadeó, no respiró. Recordó sus caras. Cómo lo dejaron encadenado como basura. Cómo se alejaron riendo como si no importara. Ahora se movió más rápido nuevamente. Lanza cápsulas para fumar hechas de savia de la selva y raíz seca. Se levantó una espesa niebla. En su interior se movían formas. Riker disparó a ciegas y gritando. Mara corrió, pero tropezó en una ruta. Jackson apareció sobre ella, silencioso, imponente. Ella levantó las manos. No quería dejarte, susurró. Tenía miedo. Él la miró fijamente. Por un momento, hubo silencio. Luego se dio la vuelta y se alejó. Él no estaba allí para matar a los débiles. Él estaba allí para acabar con los fuertes que traicionaron. Ahora solo importaba un hombre. Riker, el que dio la orden. El que sonrió mientras las cadenas se cerraban. Jackson rodeó el claro. Riker se giró intentando encontrarlo. Luego, desde la niebla, salió Jackson. No más juegos, no más trampas, solo hombre contra hombre. 1 contra 1. Riker disparó sus últimas balas. Jackson lo esquivó, se abalanzó y lo tiró al suelo. Los puños volaron, la sangre salpicó, los huesos se rompieron. Riker era fuerte, pero Jackson era implacable. La jungla lo había entrenado bien. Cada golpe tenía un propósito. Cada movimiento fue de supervivencia. Finalmente, Jackson lo inmovilizó. Hoja en la garganta, respiración agitada, ojos desorbitados. Me dejaste morir, gruñó Jackson. Tú tomaste esa decisión, tosió Riker. Era el protocolo. Teníamos que aligerar la carga. No creíamos que lo lograrías. Jackson ni se inmutó. Se acercó. Ese fue tu error. Pero entonces no lo mató. Se levantó, se alejó, dejó a Riker tendido en el barro, destrozado pero vivo, porque la muerte era fácil. Vivir con miedo era más difícil. Jackson se giró hacia la jungla y susurró, «Gano». Tras él, la niebla se espesó. Algo inmenso se movió en su interior. Los árboles se doblaron, la tierra tembló,
Un nuevo sonido llenó el aire. No era humano, ni bestia, algo intermedio. La jungla aún no había terminado. Y la verdadera lucha de Jackson apenas comenzaba. La jungla se había quedado quieta, no en silencio, quieta. Incluso el viento había dejado de moverse. Incluso los pájaros se negaban a cantar. Jackson Reed lo sintió antes de oírlo. Una profunda vibración en el suelo. No eran pasos, ni truenos, algo más antiguo, más pesado. Se quedó de pie al borde de un claro quemado. Humo se elevaba de la trampa que había dejado para Riquer. Tras él, Mara estaba sentada de espaldas a árbol, aturdido, silencioso, vivo. Pero incluso los gritos de Riquer se habían apagado porque algo más grande había llegado. Los árboles comenzaron a partirse, no a romperse. Partirse, limpio, lento, como si algo los cortara sin esfuerzo. Jackson alzó su espada. Le dolía el cuerpo. Sus manos aún sangraban, pero su mente estaba aguda. Su corazón estaba firme. Entonces salió. El alfa, no una bestia, no una máquina, algo entre los dos, de 3 metros de altura, piel como una mezcla de piedra y metal, ojos dorados y brillantes, carne vibrando con energía, y en su pecho, cicatrices profundas y antiguas. No rugió, no gruñó, simplemente miró fijamente. Jackson le devolvió la mirada. Sin miedo, solo curiosidad. El alfa se movió lentamente, rodeándolo. No atacó. Observó como si evaluara, como si se preguntara qué clase de humano se enfrenta a la muerte sin correr. Entonces emitió un sonido. Ni un grito, ni una voz, una señal, y la jungla respondió. Los árboles se doblaron, las hojas se plegaron. Bestias más pequeñas retrocedieron hacia la oscuridad. Incluso la máquina criaturas del cielo se detuvieron sobre el dosel. Esto no era una batalla. Era un desafío. Jackson lo comprendía. Este alfa había gobernado la jungla durante años, quizás siglos, y ahora había roto su ciclo. Había superado a los cazadores, había burlado a las máquinas, había sobrevivido a la traición. Así que el alfa quería verlo con sus propios ojos. ¿Podía un humano mantenerse en pie de igualdad o caer como una presa? Jackson dejó caer su espada. Dio un paso adelante, con las manos abiertas. Sin trucos, sin miedo. El alfa se abalanzó rápido, demasiado rápido. Jackson se agachó, rodó, agarró una piedra y se la lanzó a la cabeza. Un golpe. La bestia tropezó y luego sonrió. Sí, sonrió. Este no era un monstruo sin mente. Este era un guerrero, y respetaba la lucha. Se enfrentaron de nuevo, puño contra garra, velocidad contra poder, hombre contra mito. Jackson lo usó todo: el barro, el humo, la tecnología rota en su muñeca. Cegó al alfa por un segundo, solo uno. Y en ese segundo, tocó su cicatriz, presionó la glándula que extrajo parcialmente para incrustarla en su piel. El alfa se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par, no por dolor. Al reconocerlo, Jackson retrocedió, respirando con dificultad. La jungla volvió a quedar en silencio. El alfa se irguió, lo miró y luego se arrodilló. No por derrota, sino por respeto. Jackson no se movió. Entendió lo que significaba. La jungla tenía un nuevo alfa ahora. No porque fuera más fuerte, sino porque se adaptó. Porque aprendió. Porque eligió no convertirse en un monstruo ni siquiera estando rodeado de ellos. El alfa se desvaneció en la niebla. Su sombra se fundió con el verde. Las bestias lo siguieron lentamente. En silencio, Jackson permaneció solo, pero no como presa, no como víctima. Como el hombre que enfrentó al alfa y no pestañeó detrás de él, Mara susurró: ¿Qué eres? Jackson no respondió. No lo necesitaba porque la jungla ya lo sabía, y pronto, también lo sabrían las estrellas. El fuego ardía débilmente. Cenizas flotaban en el aire húmedo. La jungla había vuelto a quedar en silencio, no por miedo, sino por respeto.
Jackson Reed estaba al borde del claro, con el cuerpo magullado, la sangre seca en la cara, pero se mantuvo erguido, firme tras él. Mara cojeaba en silencio. Sus ojos ya no estaban llenos de miedo. Estaban llenos de preguntas. Había visto lo que él hizo. Había visto en qué se convirtió. Pero la historia no había terminado. Todavía no. Un sonido resonó a través de la cubierta. Agudo, mecánico, cercano. Otra nave estaba aterrizando, no la vieja nave de la tripulación. Esta era nueva, negra, limpia, marcada con el emblema del cuerpo humano unificado. Habían recibido su señal, y ahora habían llegado. La rampa se abrió lentamente. Soldados salieron, armados y alerta, y detrás de ellos un hombre con traje gris y ojos plateados. Llevaba una tableta y una sonrisa. El tipo de sonrisa que se construye en las salas de juntas, no en los campos de batalla. Jackson, lee, dijo. No esperábamos que sobrevivieras. Jackson no respondió. Simplemente observó. Leímos tu informe, continuó el hombre. Impresionante trabajo. Lo que hiciste aquí, lo que aprendiste. Nos gustaría ofrecerle un contrato. Ayúdanos a entender estas criaturas. Estas máquinas nos ayudan a tomar el control de este mundo. Control. Esa palabra otra vez. Cadenas hechas de promesas. Jackson miró más allá del hombre hacia la jungla. Recordó los ojos del alfa, el respeto, el pacto silencioso. Recordó la traición, el dolor, las lecciones. Se volvió hacia el traje y pasó junto a él. No has entendido algo, dijo Jackson. No sobreviví a este lugar. Me convertí en parte de ello. Viniste a tomar el control. Pero este lugar no responde ante los humanos. Arrojó un chip de datos a los pies del hombre. Lo contenía todo. Mapas, observaciones, lecturas de glándulas, comportamiento de la máquina. Más que suficiente para la ciencia, pero no lo suficiente para dominarla. No es suficiente para controlar. Eso es todo lo que obtendrás, dijo Jackson. No más. El hombre parecía confundido, casi insultado. Estás rechazando esto. Jackson miró la jungla, luego sus propias manos, marcadas, firmes, fuertes. Vine aquí encadenado, dijo. Ahora camino libre y no le respondo a nadie. Detrás de él, la niebla se espesó nuevamente. Se escuchó un gruñido bajo, no de amenaza, sino de lealtad. Mara se puso a su lado. Ella no habló. Ella no tenía por qué hacerlo. Ella había elegido su lado. Jackson le dio la espalda al barco y caminó hacia los árboles. Los soldados no lo siguieron. Incluso ellos podían sentirlo. La línea entre el hombre y el mito había cambiado. En esta jungla, Jackson Reed ya no era un cebo. Él era una leyenda. Las últimas palabras que pronunció antes de desaparecer. En lo verde había silencio, firmeza y término. Las cadenas no significan nada.